En fisiología respiratoria hay 5 elementos a tener en cuenta dentro de la mecánica ventilatoria, que son la ventilación, que no es más que la entrada y salida del aire; la difusión es el intercambio gaseoso que se me da a nivel de la membrana alveolo capilar; el transporte de oxígeno, que lo hace a través de la hemoglobina y del plasma; la utilización, como las células de nuestro organismo utilizan este oxígeno para producir energía; y la regulación de la respiración, que está comandada por nuestro sistema nervioso. Esto es lo que se me presenta en un ciclo ventilatorio. Estos ciclos ventilatorios, inspiración y expiración, se me dan bajo presiones netamente negativas, es decir, y fisiológicas. En ventilación a presión positiva de manera invasiva, ya hay un abordaje avanzado de la vía aérea y hay que conectar a un ventilador mecánico. Entonces, ante esta situación, ya no son procesos fisiológicos, sino que podemos llamarlo antifisiológicos, porque la presión que se le administra al paciente son presiones netamente positivas, todas en un ciclo ventilatorio. Claro, ahí este soporte es transitorio, porque dependiendo del tipo de paciente, porque cada paciente hay que individualizarlo, el tiempo requerido es el que necesita el paciente. Es decir, aquí utilizamos modos ventilatorios tipo asistido, con el fin de evitar las lesiones al diafragma y de esta manera lograr ver cuando el paciente empieza a tener respuesta ventilatoria por sí solo. Efectos positivos, claro, porque tenemos que saber qué cantidad de volumen y qué cantidad de presión hay que administrarle a ese parénquima pulmonar, con el fin que se me genere el intercambio gaseoso y se suplan todas las necesidades metabólicas que está necesitando ese paciente en el momento. Hay unos efectos no deseados que se me ven reflejados desde el punto de vista cardiovascular. ¿Por qué? Porque como hay tanta presión positiva dentro del parénquima pulmonar y dentro de mi caja torácica, claro, el corazón izquierdo ahí desplaza el tabique interventricular hacia el lado derecho, bajando, claro, el retorno venoso y el llenado de la aurícula derecha, y de esta manera disminuyo el retorno venoso y el gasto cardíaco a las cámaras derechas del corazón. Esta ventilación mecánica a presión positiva, hay que tener en cuenta la ecuación del movimiento. En la ecuación del movimiento hay 3 componentes indispensables, que es el componente elástico, que me hace referencia a todo lo que es parénquima pulmonar; componente resistivo, que me hace referencia a las limitaciones que hay en la vía aérea a la entrada del aire y la resistencia que tiene que vencer; y el componente inercial, que es la aceleración y la fuerza como me entra o como entra ese flujo de aire a nivel del parénquima pulmonar y cómo se distribuye dentro de él. Aquí encontramos un ejemplo en la ecuación del movimiento. Vemos desde el punto de vista elástico la distensibilidad y la complianza que tiene que tener ese pulmón para saber qué cantidad de volumen hay que ingresarle al mismo. Y aparte de eso, claro, tengo que saber qué tanta complianza hay en ese pulmón, porque con base a eso también, si tengo una complianza disminuida, yo tengo que buscar la manera de cómo crear mecanismos de protección contra este parénquima pulmonar. Y el componente resistivo me hace referencia a flujo por resistencia. La ecuación del movimiento es el punto de partida para nosotros saber las fórmulas que hay que aplicar dentro de las propiedades mecánicas del pulmón. Entonces decimos que la ecuación del movimiento, una de las principales fórmulas, es presión del ventilador más presión muscular es igual a flujo por resistencia más volumen sobre distensibilidad más PID, que es presión positiva al final de la expiración. Y dentro de los componentes mecánicos del pulmón encontramos la complianza, la elastancia, la resistencia, las presiones, el trabajo y el flujo. Dentro de la complianza podemos definir complianza como delta de presión sobre delta de volumen. En condiciones normales, los valores de la complianza a nivel pulmonar van a aproximadamente 160 milímetros de agua. En pacientes sometidos a ventilación mecánica, si es un hombre, está más o menos alrededor de los 40 y los 100 milímetros de agua. En mujeres está alrededor de los 35 a 100 mililitros de agua. La complianza, además,
se me divide en complianza dinámica y complianza estática, o distensibilidad dinámica y distensibilidad estática. La complianza dinámica me hace referencia, o tengo una fórmula que es volumen tidal sobre presión pico o presión inspiratoria máxima menos el PIB, y el valor normal oscila aproximadamente entre 50 y 80 milímetros de agua. Entonces, cuando hablamos de complianza dinámica, hacemos referencia a la resistencia a la entrada de aire. ¿Listo? Cuando hablemos de complianza estática, me hace referencia a, o lo podemos catalogar mediante la fórmula que es volumen tidal sobre la presión meseta o presión plateau o presión de reposo inspiratorio menos el PIB. Y hay un valor que va aproximadamente entre unos 40 y 100 mililitros de agua. Cuando hablamos de complianza estática, hacemos referencia a directamente lo que son lesiones del parénquima pulmonar. Es decir, cuando encontramos aumentada la complianza dinámica, podemos ver que esto me está asociado a restricción en la entrada de aire. Mientras que si encontramos aumentada la complianza estática, son prácticamente lesiones a nivel del parénquima pulmonar. La elastancia es lo contrario a la complianza, es decir, es la fuerza de retroceso que tiene el pulmón para regresar a su estado normal y tiene un valor aproximado de 0. La resistencia, como se lo dije anteriormente, es la limitación o la resistencia, valga la redundancia, lo dicho anteriormente, que hay en la vía aérea al paso del flujo de aire en resistencia. Las presiones, encontramos tres tipos de presión: la presión pico, la presión de meseta, la presión meseta o presión plateau o presión de descenso inspiratorio, y la presión de la vía y la presión media de la vía aérea. La presión pico o presión inspiratoria máxima tiene un valor aproximado de 30 mililitros de agua, y la presión meseta tiene un valor aproximado de 28 mililitros de agua en cuanto a presión y la presión media de la vía aérea. El trabajo, encontramos trabajo elástico, trabajo el componente restrictivo, y claro, aumenta el trabajo ventilatorio en aquellos pacientes sometidos o que están con sepsis desde el punto de partida. Cualquiera que sea la sepsis, aumenta el trabajo metabólico y también aumenta el trabajo y el patrón respiratorio en estos pacientes. Flujos como los estuvimos comentando en las clases pasadas: flujo laminar, flujo turbulento, flujo transicional, y el flujo me hace referencia a la velocidad con la que me entra el aire al parénquima pulmonar. Bueno, entonces esto es todo referente a lo que es ventilación a presión positiva. Espero que les haya gustado y nos vemos nuevamente en la próxima clase. Que estén muy bien.